Ser Podcast. Do you feel like talking? I feel like being open. Mi novela femenina favorita del año y la más inesperada, ha dicho Pedro Almodóvar de tu novela. ¿Te da miedo que las expectativas sean demasiado altas? Sí, las expectativas de la novela están siendo bastante altas, pero también estoy tranquila porque están cumpliéndose un poquito. Hay gente que le está gustando mucho y yo estoy muy contenta con eso. Irene Cuevas, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias por invitarme, Raquel. Un momento de ternura y de piedad es el título de tu primera novela con Reservoir Books. Asesinar con ternura no es imposible. Parece que es una novela que habla de muerte, pero yo creo que terminada de leer solo habla de amor. Sí, es verdad. Mira, la guionista de Fleabag decía, Fleabag es una novela es una historia de amor, y yo creo que esta también podría ser una historia de amor. Es muchas otras cosas, también es una historia de duelos, es una historia es un thriller también, es muchas cosas, pero yo creo que en el fondo está ese amor. Y no solo amor romántico, yo creo que también hay un amor a la madre, un amor a toda la figura. No solo a una madre, sino a muchas madres que aparecen en el libro. La protagonista es una mataviejas, a pesar de que ella lo niega, que intenta huir de una madre disfuncional que solo busca que la quiera. No sé qué fue antes, Irene, si la historia o el personaje protagonista. Pues surgió a la vez. Surgió Una noche de fiebre, este personaje, y de repente estaba haciendo cosas muy divertidas y era un cuentito pequeñito, y luego lo intenté coger para hacer esta novela un poco más larga. Pero ya era asesina y yo quería saber un poquito más de este personaje que tenía esta voz tan potente y que iba matando a tantas ancianas. Uh-huh. Entonces, bueno, la voz, el personaje, todo está conectado. ¿Y qué es lo que hace a ti clic para que digas esto tiene que ser una historia un poco más larga? Pues que era un personaje que tenía una idea detrás muy interesante y además tenía que salvar a una madre que yo no sabía qué le pasaba a esta madre, solo era una hoja y media de cuento, y yo quería saber qué pasaba con este personaje, con su familia, con un montón de cosas que había alrededor. Entonces siempre que hay un personaje que es interesante, hay una historia para contar. Sin desvelar mucho, para dejar que la historia sorprenda al lector, Un momento de ternura y de piedad reúne a un puñado de personajes perdidos, pero que entre ellos se van salvando. ¿Es la única manera de conseguirlo? Sí, se van salvando entre ellos y se van enseñando entre ellos. Entonces también es una novela de aprendizaje, ¿no? Donde los personajes pues van haciendo un poco de comunidad, aunque no lo parezca en principio. Y al final yo creo que lo interesante de la novela es que es una salvación de todos los personajes que aparecen, protagonistas y no protagonistas. Uh-huh. Uno de los temas centrales de la historia es la salud mental. Hacerlo, no sé si con ese humor negro y corrosivo te ha permitido poder abordarlo de una manera distinta, si lo hubieras hecho desde el melodrama y el sentimentalismo. No sé si ha sido un poco la forma de ser directa y también de no andarte con rodeos, de poder decir realmente lo que querías. La novela empezaba siendo otra cosa, y era muy melodramática, y entonces las personas que la habían leído esa primera versión de la novela lloraban, entre que lloraban y era muy aburrida, tuve que darle ese cambio al humor. Y yo en principio no soy divertida, aunque luego todo el mundo me está diciendo que sí, que soy bastante divertida, pero me encontré el humor a la mitad de la novela y ya me agarré a él y puse a todos los personajes en esa tabla de salvación que para mí es el humor, y yo también, que estaba en un momento así un poco bastante malo, me agarré a este humor y salimos todos a flote. Y entonces yo creo que es una historia que sin ese humor no se hubiera podido contar. O no se hubiera podido contar, nadie lo hubiera podido leer. Yo creo, era demasiado fuerte. Es muy interesante también cómo indagas en otro tema, Irene, que es tan importante como es la construcción de la identidad desde el dolor y desde el trauma. Aquí juega un papel muy importante también la memoria. ¿Crees que solo está para hacernos daño, como escribes en la novela? Es verdad que hay una frase que dice: la memoria es persistente en su tarea de hacernos daño. Sí, y por lo menos yo en el momento en que estaba escribiendo la novela lo estaba sintiendo así. Estaba sintiendo que la memoria solo me hacía daño. A veces la memoria también nos trae recuerdos preciosos y también la memoria es un sistema de supervivencia. Pero a mí me gustaría que existiera un botoncito para apagar ciertos sitios recónditos de la memoria, ¿no? Cosa que no se puede hacer, pero sí. Y ¿cuál era la pregunta primera? La construcción de la identidad desde el dolor y desde el trauma. Ah, sí, claro. Todos los personajes están atravesados de algún tipo de dolor y algún tipo de suceso, yo creo, de duelo, que es lo que luego con el tiempo me he dado cuenta que esta es una novela de duelos.
Entonces están todos construidos ahí. No creo que todas las ficciones tengan que estar construidas desde ahí, pero esta lo está. Y necesitaba estos personajes que estuvieran dolientes para contarme la historia que yo quería contar, que era un poco esta, la historia de supervivientes. Están muy diferenciados los personajes femeninos de los personajes masculinos. Sí. Ahora hablamos de los hombres, pero vamos a empezar hablando de todos esos personajes, de todas esas mujeres que son las protagonistas de la novela. Pues empezamos hablando de esta madre que es un poco cabrona, pero a la vez pues la asesina tiene este amor, admiración a ella que no puede dejarla ir en ningún momento. Y es una madre suicida, está intentando matarse todo el tiempo. Entonces aquí hay un choque de conflictos. Está por un lado el conflicto de la asesina de querer mantener a la madre con vida con el conflicto de el deseo de la madre de querer matarse, ¿no? Entonces de aquí surge la novela. Luego por otro lado está Lucía, que es el personaje, otro personaje protagonista, que es esta... No digo anciana porque está en el límite, ¿no? O sea, en el libro digo que es pues una mujer mayor, pero no es una anciana, y es a una de las que sus hijos mandan matar, y de la que la protagonista se va a enamorar. Y entonces, bueno, este personaje es muy interesante también. Es un personaje que ha dejado muchas vidas atrás, que ha dejado muchas casas y que ha ido viviendo como una vida nómada, digamos. Y también ha dejado a esos hijos atrás, ¿no? Que ahora quieren un poco matarla. Y bueno, pues un poco de estas relaciones madres e hijos y madres e hijas es la construcción. Luego también están las otras ancianas, que son Patricia y tal. Y lo interesante de la novela es que por debajo está este juego literario que he hecho y con el que hablo con otras autoras favoritas, ¿no? Entonces esa Lucía es Lucía Berlin, Patricia es Patricia Highsmith, Diana es Diane di Prima y bueno, juego un poquito con hechos biográficos de su vida, también con hechos poéticos de su vida y el libro dialoga con sus obras y con sus vidas. Y como tan influido todas esas escritoras, porque, claro, como dices, bueno, pues hay un poquito de Silvia Plath, de Tessa Mosbeck, de Lucía Berlin, de la que te declaras hija apócrifa. Sí. ¿Cómo han influido todas esas mujeres escritoras en tu vida? Bueno, es que digo que soy como soy porque las leí a ellas, ¿no? La educación literaria es una educación sentimental, entonces me han educado sentimentalmente. Amo de la manera en que amo porque las leí, vivo de la manera en que vivo porque las he leído, y además las leí, a Lucía Berlin la leí con 20 años, entonces es que sí es mi madre, ¿no? Es mi madre literaria. Y bueno, es que están todas ahí. Yo también quería hacer como esta primera novela, quería que fuera un homenaje, ¿no? Es como sales a escribir, pues sal a escribir con toda tu fiesta alrededor, ¿no? Y con tu gente puesta aquí, ¿no? Antes lo has mencionado, una parte muy importante de la novela también es el deseo sexual femenino, el deseo lésbico. ¿Por qué se aborda tan poco? Sobre todo a determinadas edades también, ¿no? Se aborda poco en novelas y sí, es verdad, ahora estamos viéndolo un poco más, a lo mejor antes había más tabú y se están abriendo este tipo de conversaciones. Pues no lo sé, porque se aborda tan poco, yo es que lo tengo como muy interiorizado. Es verdad que en la novela yo quería que fuera como un acto político poner estas escenas lésbicas que hago, que además son bastante potentes y bastante explícitas, con dos personajes que tienen diferencia de edad. Me interesaba traerlo al discurso y me interesaba traerlo a la conversación. Y es una de las cosas que las lectoras han celebrado más. Me están celebrando mucho el deseo sexual de una mujer de 60 y pico años, ¿no? Que esté tan bien identificado. Y no sé por qué se habla poco, pero ojalá que se hablara mucho y ojalá la hablemos todas todo el tiempo, ¿no? Estábamos diciendo antes que hablábamos de los personajes femeninos y luego están los hombres, los personajes masculinos, sí, y el lugar que ocupan en esta novela. Dejando a un lado a Rodri, yo creo que representan una forma, ¿no? o distintos tipos de masculinidades tóxicas, pero podrían encarnar una sola. Es como todos son varios o podrían ser solamente uno. Hay un fragmento muy interesante en la novela en el que en un diálogo uno dice, ¿son todos así, decepcionantes? Y le responde, en realidad no, son hombres, demasiada testosterona junta. Yo creo que eso lo resume muy bien, sí, el papel que has querido dar a todos los hombres en la novela.
Sí, como dices tú, bueno, hay un par de está Rodri, que es el personaje que hace un poco de madre de la protagonista y que me gusta mucho cómo representa esta nueva masculinidad en la que creo muchísimo. También hay un niño pequeño que es precioso y que también es un poco crítica a este niño que todavía no ha entrado dentro de las directrices de un patriarcado, ¿no? Y me gustaba mucho que estos fueran los personajes tiernitos representando a la masculinidad. Pero fíjate, también hay un par de hijos que no son malos del todo en la novela, que también están... Y bueno, me interesa, yo lo quería explorar y los puse a todos ahí. Sí, es verdad que aparecen más tipo colectivo en las mujeres, pero también siento que los personajes femeninos de la novela son tan complejos y están todos encarnados en el arquetipo incluso de la mala madre, que tampoco diría que hay tanta diferencia entre hombres tóxicos y mujeres que no lo sean, ¿no? O sea, aquí todo el mundo es bastante tóxico. Odiamos porque estamos cansadas de lo que no hemos elegido. La novela también es una reivindicación del lugar que nos corresponde y que se nos ha negado y que aún se nos sigue negando, ¿no? Sí, en los lugares del deseo, por ejemplo, se nos han negado. Una de las cosas que abre la novela es qué es ser una buena madre. Si está representada la figura como la única que tiene que ejercer la función de cuidadora, ¿no? Entonces, a mí... Yo no tengo la respuesta para esto, solo lo lanzo aquí. Y uno de los lugares que se nos ha negado, por ejemplo, es también la libertad de elegir si quiero o no quiero ser una madre cuidadora, ¿no? Que, bueno, está puesto sobre la mesa, no quiero posicionarme, pero aquí lo dejo también. El libro también reflexiona sobre la forma que tenemos de mostrarnos a la sociedad. Los más aparentemente normales pueden ser los más psicópatas. Parece que hay como más humanidad en la Mataviejas que en los que buscan, al final, cómo cargarse a su madre. Aunque la sociedad realmente los está viendo pues como respetables padres de familia, ¿no? Mira, aquí me parece muy interesante también... habla mucho con todo lo que ha pasado con el caso de la mujer a la que violaban el panadero, su marido, ¿no? Que Pelicot, ¿no? Se llamaba. Entonces es como las personas que más quieres, las personas que están cerca de ti pueden ser tus mayores maltratadores, abusadores. Y yo creo que el libro habla también de esto. O sea, cría cuervos y te sacarán los ojos, dicen en un momento. Es lo mismo. O sea, tus hijos pueden ser los que quieran acabar con tu vida, o tus madres pueden ser las que te abandonen, ¿no? Esas figuras cercanas que están... Que te pueden destrozar la vida, ¿no? En los agradecimientos explicas, y antes lo has comentado, que escribiste la novela durante los 2 peores años de tu vida. No lo es para todo el mundo, pero no sé si para ti hubo salvación a través de la literatura. Si habría salido también otra novela, si la hubieras escrito en otro momento. Hubiera salido otra novela totalmente distinta, porque sé que está clarísimo que en el momento en el que estaba era un duelo amoroso, pero además muy complicado. Ya hablaré de esto cuando pueda hablarlo. Y obviamente es una novela de duelos porque yo estaba metida dentro de un proceso muy complicado psicológicamente. Y si hubiera salido distinta, no fue una salvación. Yo digo que la escribí porque la tenía que terminar. Casi me mata esta novela, entonces también está bien decir he sobrevivido a lo que casi me mata, pero a la vez encontré pues este humor que sí que está conectando con gente que también necesita como una compañera, una amiga, ¿no? Que les diga, vas a salir, ¿no? Está todo bien, va a estar todo bien. Y bueno, no fue una salvación, pero posiblemente ahora que ya esté lejos ya la pueda ver como una salvación. Bueno, es una novela, Irene, que yo creo que también nos habla de perdón. No sé si crees que es la única manera de poder salir adelante, perdonando. Ojalá todo se pudiera perdonar en la vida, pero hay cosas que no se pueden perdonar. Entonces también está muy bien plantarse a lo que no se pueda perdonar. No lo sé, pero sí que quería no voy a hacer mucho spoiler, pero sí que quería el perdón como una manera más de amor, ¿no? Pero que perdone quien pueda lo que pueda perdonar. Y lo que no se pueda perdonar, que no se perdone. Vamos a terminar citando a Lois Gluck, como haces en la novela. ¿Tú crees que ya estás a salvo? Sí, estoy a salvo y estoy encantada de estar a salvo. Pues nos alegramos mucho, nos ha encantado tu novela, Irene Cuevas. Muchísimas gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias a ti, Raquel, ha sido un placer. Cadena SER. La radio.